Este taller es acerca de agricultura regenerativa, una palabra que por ahí se escucha bastante. Les hago primero una aclaración, el taller va a ser en inglés. El que no buscó los audífonos, si quiere, los puede ir a buscar. Las preguntas, obviamente, pueden ser en español y se van a ser traducidas a Tomás. Bueno, les decía, se escucha hablar mucho de agricultura regenerativa. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de ellos en Europa y la verdad es que hacen siembra directa en lugares donde no sabíamos que se hacía y trabajan con las mismas prácticas parecidas a lo que hacemos nosotros, nada más que, bueno, se empieza a hablar de agricultura regenerativa y acá por ahí hablamos de agricultura de conservación. Así que la idea es que nos muestren la visión de producción en los distintos países donde trabajan, porque inclusive trabajan acá en Argentina con este tipo de prácticas. Les presento, bueno, Tomás Lecomte, es agrónomo, tiene 15 años de experiencia en gestión de campos. Comenzó la carrera en el 2004 en el Congo, en África. Trabajó durante 5 años ahí en producción ganadera y estuvo a cargo de pastizales y sistemas de pastoreo rotativo. Tiene una maestría en agronomía de la Universidad de Gembloux Agrobiotech en Bélgica y una licenciatura en administración de empresas de la Solvay Brussels Schools en Bélgica. Y se unió a Soil Capital, que es la empresa a la que él representa, en 2015 como jefe de servicio de administración de campos, con el objetivo de ayudar a los agricultores y las empresas agrícolas a escalar las prácticas de agricultura regenerativa. Él se especializa en la integración de cultivos, pastizales y sistemas de producción ganadera y dirigió estudios de factibilidad y misiones de desarrollo en proyectos de más de 15 países con diferentes condiciones tropicales, subtropicales y templadas. Así que bueno, lo escuchamos a Tomás y después queda un espacio para preguntas. Go ahead, Tomás. Thanks. Muchas gracias, Tomás. ¿Me escuchan la traducción? Hello everyone. Thank you very much for Buenos días a having me todos. here. It's a Muchas pleasure. gracias It's a por very haberme invitado. big Es honor un to placer have the para opportunity mí to y un speak. honor Thanks to tener esta Thomas for oportunidad de hablar con moderating this ustedes. Gracias, talk. So, Tomás, por as Thomas said, organizar I'm an esta agronomist. charla. I'm Como head dijo of Tomás, farm management soy services at Soil Capital, agrónomo and I y would like to soy try jefe de to servicios discuss and present you agrícolas y today quisiera presentarles a some ustedes principles about algunos regenerative principios con agriculture. respecto a la agricultura regenerativa. I will start, Voy by a the way, sorry, comenzar with some realities con just algunas to realidades, catch your attention, simplemente if I para would say, atraer su atención, si puedo and just decirlo asking de a esta question. manera. Voy a hacerles una What do you pregunta. think is wrong ¿Qué les with this parece picture? que está mal en So esta we are not going to imagen? spend a lot of time No in vamos a debating destinarle and demasiado having everyone's tiempo en answer. I'm discutir going y to tell you que what is wrong todo with el this picture. It has mundo been dé taken su in opinión. France Yo last les year voy a decir qué after a pasa huge con esta flood, imagen. a Fue historical flood tomada en after Francia el año some pasado huge después rains de una in the south inundación of histórica, France, después de where mucha lluvia en el a sur lot de of Francia, casualties had happened. en Few people donde died. hubo muchas What I think is muertes, wrong on that murieron picture, algunas personas, obviously pero it's lo que very está sad mal that we en esta lost imagen, people además, and cars, but what obviamente, is es muy wrong is the triste fact that la the muerte de color tanta of the gente, water pero is lo que brown. está mal es que el The color water del is agua brown es because marrón y el it is agua full of dirt, es marrón porque it está is full of muy soil sucia, está that llena de is tierra, going in the water and coming que from all the está fields ingresando al around agua in that y que region in viene France. de los campos de esa región de It is not a Francia. unique No situation, as es you una can see. situación Just another única, no example. ocurre It is a solo picture acá. taken by NASA Es una in imagen 2011. que tomó la NASA It en is el año showing the 2011. Nos muestra el río de Connecticut después del huracán Irene, que inundó toda la región. Podemos ver toda la suciedad que viene de los campos y que fluye al agua y de allí al océano. Tenemos un problema mundial, global, y este problema es que ha degradado más de 1.000 millones de hectáreas. Peor aún a partir de la industrialización, de la revolución agrícola, por llamarla de alguna manera. La afirmación principal es que la agricultura moderna es degenerativa, perdemos materia orgánica, perdemos carbono y necesitamos restaurar todo esto y tenemos que pasar a un sistema que sea más regenerativo y a través del cual se pueda restaurar el ecosistema y su capacidad de transporte. Algunas consecuencias
Tenemos tres consecuencias principales que resultan de estas prácticas industriales convencionales. Consecuencias económicas, el impacto en la salud humana y impacto en el medio ambiente. En lo que respecta a la economía, algunas cifras. Veamos qué pasó en Europa, en la Unión Europea, qué pasó con el tamaño de los campos. El promedio aumentó en casi un 40% en apenas 10 años. La cantidad de campos, de establecimientos agrícolas disminuyó en un 28% y el ingreso neto por hectáreas disminuyó en un 25%. Esto es lo que queremos resaltar. Estamos perdiendo rentabilidad por hectárea y lo hemos perdido en los últimos 15 años. En lo que respecta al impacto en la salud humana, no voy a entrar en demasiado detalle, no soy especialista en este campo, pero sin duda hay trabajos científicos que evidencian que hay un aumento en la prevalencia de enfermedades autoinmunes en el mundo occidental. Todos estos hechos están relacionados de alguna manera con las prácticas agrícolas. El impacto principal en el medio ambiente es el carbono. Es una manera importante de poder mejorar el sistema si consideramos el aspecto del carbón. Las cifras en la atmósfera tenemos 750.000 millones de toneladas de carbono. En la biosfera, 550.000 millones de toneladas de carbono. La biosfera está por encima de la biomasa aérea. ¿Cuánto les parece, cuántos carbonos les parece que está en el subsuelo, por debajo del suelo? ¿Más, menos? Y les voy a decir que sí, que es más, es bastante más, es 3 veces más, 2.300 millones de toneladas de carbono en la pedosfera. Esto se debe a la industrialización. Hemos eliminado 136.000 millones de toneladas de carbono del suelo. Debido a eso, es muy interesante por lo que escuché en Índigo que la agricultura es una de las soluciones principales que nos va a permitir recuperar el carbono al suelo. Otro impacto ambiental es la biodiversidad, sobre la biodiversidad. Es una realidad. En este momento tenemos 1 millón de especies amenazadas por la extinción y el 25% de este millón de especies se han visto amenazadas solamente en las últimas décadas. Es algo que está ocurriendo ahora, del momento. No estoy diciendo que la agricultura sea directamente responsable de esto, pero creo que es parte del problema. El cambio en el uso de la tierra y la industrialización de la agricultura se encuentran entre los 5 primeros factores que causan esto. Así que tenemos que tenerlo en cuenta y ver cómo podemos dejar de ser un problema y transformarnos en una solución desde la agricultura. Algunas señales tempranas de cambio. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cuál es el principal problema? Después de la Segunda Guerra Mundial empezamos a aumentar la productividad y aumentar el rinde y nos concentramos en sistemas orientados por productos químicos. Como todos ustedes saben, la mayoría de ustedes son productores o son agrónomos. Los suelos se fundamentan en 3 abordajes principales: químico, físico y biológico. Nosotros nos concentramos mucho en el abordaje químico a través de la nutrición y el control químico y nos olvidamos un poquito del aspecto físico, pero lo más importante y lo más grave es que nos deberíamos ocupar más por los aspectos biológicos y en Argentina se hace a través
La parte física está cubierta por la siembra directa, por ejemplo, pero quizás el aspecto biológico es el que no se ha considerado lo suficiente. Hoy estuve hablando con alguien que se especializa en la biología de los suelos. Aproximadamente, nosotros nos ocupamos solo de un 15% de los aspectos biológicos del suelo, así que tendríamos que intensificar más esa tarea. Esta diapositiva simplemente nos dice cuál es nuestra visión, en particular de dónde venimos nosotros, que es en Bélgica, Europa. Tenemos esta diapositiva que nos muestra los 9 aspectos principales que tenemos que tomar en consideración en cualquier sistema agrícola. En primer lugar, queremos que la sostenibilidad no es suficiente, es muy importante, por cierto, tenemos que lograr la sostenibilidad, pero no es suficiente. No queremos sostener o sustentar un sistema que no restaura el carbono y que no recupera la diversidad. Tenemos que trabajar más. Nosotros creemos que la productividad o la proactividad es más importante que la reactividad. Como productores tenemos que pensar un poco por anticipado. En la vida del productor, el productor puede tener una carrera de 40, 50 años. Quiere decir 40 o 50 posibilidades de intentar y hacer cambios. Si nosotros esperamos que los problemas vengan, seguramente no vamos a encontrar soluciones. Así que tenemos que ser proactivos y tratar de encontrar la solución antes de que el problema ocurra. Estamos convencidos de que el suelo impulsa la rentabilidad para nosotros. Un suelo saludable es el factor más importante que nos lleva a la rentabilidad en el sistema agrícola. Y también queremos que la salud del suelo se va a ver reflejado en el valor de la tierra. De hecho, hoy se han hecho estudios en Estados Unidos que tratan de relacionar el contenido de carbono orgánico en el suelo con el valor de la tierra. Mañana, o en el futuro, cuando los productores vendan su tierra, probablemente la puedan vender mejor si tiene mayor contenido de carbono orgánico. También pensamos que los productores cargarán con los costos y con los beneficios de los factores externos. Cuando nos dedicamos a la agricultura, tenemos factores externos, externalidades que a veces son positivos, a veces negativos, y tenemos que tener en cuenta todo esto por los productores. También creemos que los productores en general están perdiendo la mayor parte del valor agregado y eso es un problema. Hay mucho valor agregado en el campo y esto no está volviendo a los productores, así que también necesitamos ocuparnos de esto. Los alimentos humanos son más rentables que los alimentos animales. Tenemos que producir más alimento humano que alimento animal. Tenemos que reconectar de alguna manera a los consumidores con los productores, porque esto significaría darle valor agregado o recuperar el valor agregado para los productores. Nosotros tenemos que pensar de la mesa al campo y no del campo a la mesa. Hasta ahora nos interesamos de llevar las cosas del campo a la mesa, pero es importante que la información vaya de la mesa al campo, porque los productores tienen que entender cuáles son las necesidades de los consumidores para poder darle lo que necesitan. Esos son los 9 pilares de nuestro abordaje y vamos a hablar de lo que es la agricultura regenerativa, cómo funciona en la práctica. Nuestra definición está basada en 5 principios. En primer lugar, tratamos de minimizar el uso de insumos sintéticos. No somos fundamentalistas de los agroquímicos, no somos productores orgánicos. Nosotros utilizamos agroquímicos, utilizamos glifosato porque a veces es necesario, pero tratamos de minimizarlo en la mayor medida posible y evitarlo en algunos casos. También minimizamos la remoción de suelos. Por supuesto, este es el 30 aniversario de APRESAT. Yo no les voy a contar a ustedes cómo se minimiza la remoción de suelos.
pero es uno de nuestros principios. Tratamos de tener una cobertura del suelo permanente y raíces vivas durante todo el año. Nosotros creemos que todos los suelos, todas las tierras tienen que estar cubiertos todo el tiempo con raíces vivas, como lo vemos acá. Y es muy importante entender qué significa esto de verdad. El cuarto principio es la maximización de la biodiversidad. La biodiversidad tanto en tiempo como en espacio, distintos cultivos, diversidad en la rotación, pero también utilizando planteos mixtos, ganado. Esto es una manera de aportar a la biodiversidad. Y el último punto es un diseño específico según cada contexto. Esto quiere decir que no tenemos una fórmula específica que vale para todos los campos. Tenemos ciertos principios cuando abordamos un nuevo proyecto agrícola. Tenemos que tomar consideración del contexto local, clima, gente, cultura, suelo, política, lo que fuera. Todo tiene que tomarse en consideración. Les quiero presentar y contarles cómo tratamos de trabajar como productores. Tratamos de desarrollar una complejidad paso por paso. Complejidad no quiere decir complicado. Complejidad, tenemos que entenderlo, es un concepto positivo. Trabajamos con mecanismos complejos, por eso hablamos de la naturaleza es compleja, por eso tratamos con mecanismos complejos, sin tratar de perder la rentabilidad, protegemos el medio ambiente, tratamos de cambiar nuestras prácticas en el campo, nuestras prácticas agrícolas, tratamos de reducir y mejorar y optimizar la nutrición y la fertilización de las plantas, rotaciones diversas, cultivos de coberturas, cultivos semiperennes, recuperar los nutrientes y el nitrógeno al sistema y tenemos que considerar todo el paisaje del campo en cada uno de sus pasos. Nosotros consideramos todo este proceso, toda esta transición en el largo plazo, 5 o 7 años, depende del contexto local, por supuesto, y lo hacemos paso por paso para mitigar el riesgo y mantener al mismo tiempo la rentabilidad. Unas pocas imágenes y el mapa de nuestras actividades. Comenzamos a trabajar en el año 2015, participamos en 30 campos distintos, en 50 países distintos, hemos asesorado y manejado, administrado 80.000 hectáreas. En Argentina, hace un año ya estamos trabajando con 3 o 4 campos, primero con análisis de factibilidad, con algunas conversaciones, cómo mejorar las operaciones agrícolas, y ahora ya tenemos unos acuerdos de más largo plazo con campos que suman 5.000 hectáreas en total, principalmente en la provincia de Buenos Aires, y luego un grupo de campos dispersos por Buenos Aires, Entre Ríos. A lo mejor trabajamos más a un mayor nivel y estas suman un total de 12.000 hectáreas. Ahora que les expliqué el abordaje general, quisiera ir a estas acciones concretas y ejemplos en la segunda parte de mi presentación. Les voy a contar cómo tratamos de operar el cambio y que el cambio llegue en realidad. Como les dije, uno de los principales conceptos es tratar de optimizar. La mayoría del tiempo empezamos con pulverizar la optimización o de lograr optimización en la pulverización. La mayoría de los campos no tienen en cuenta estos aspectos. Quiere mejorar su operación, pero no tiene en cuenta estos aspectos.
Esto es una manera fácil de tener un impacto directo y de tener beneficios rápidos, tanto en términos del medio ambiente y en la rentabilidad del sistema. Básicamente, y creo que ustedes ya saben todo esto o estos aspectos, es importante tener en cuenta las condiciones higrométricas, la dureza del agua, las boquillas, el viento. También es importante ver qué impacto tenemos por cada centímetro cuadrado, cuál es el contacto que tenemos con la vegetación, que puede oscilar de 20 a 70 esta relación. No voy a entrar en detalles porque podríamos estar 2 horas hablando de esto. Ustedes ya saben qué se hace en el campo, pero nosotros básicamente medimos y logramos una reducción del principio activo entre el 30 y 50% con el mismo efecto y logramos ahorros de $100 a $200 por hectárea. De esta manera logramos el cambio en el campo, manteniendo la rentabilidad y mejorando incluso la rentabilidad del sistema. Cambiar y reducir el uso de agroquímicos en Europa. Todos los días, todos los años aparecen nuevas técnicas y muchísimas alternativas que son lanzadas al mercado. Nosotros utilizamos sistemas de control mecánico. Es interesante ver qué es lo que está ocurriendo, porque como ya dije, todos los días salen innovaciones y como vemos en estas imágenes, podemos hacer una limpieza entre las hileras en cultivos como el trigo y la cebada. Es algo que está funcionando, que es costo efectivo, $75, de 50 a $75 por hectárea, y una precisión que también es muy atractiva, es muy buena. Creemos que no es la única opción, pero debería tomarse en consideración si queremos reducir el uso de agroquímicos en el futuro. Otro punto, bajo este mismo principio, es agregar biodiversidad al sistema. Diversidad en tiempo, durante todo el año, tener el suelo cubierto con plantas vivas, con raíces vivas, y también en el espacio, en el mismo cultivo, podemos tener una sucesión de distintas especies, distintos cultivos de cobertura que aportan mayor biodiversidad al sistema. Todas esas prácticas que son interminables prácticamente. Hay muchísimas. Es un mundo de imaginación y de creación en términos de cultivos de cobertura. Pero todas ellas nos llevan a un mejor ciclo de nutrientes. También tiene un efecto de limpieza. Los cultivos de cobertura ayudan a reducir la erosión del suelo. La inversión es de $30 a $60 por hectárea, con muchísimo impacto. El principal concepto, y quiero mostrarles rápidamente esta diapositiva, es que todo este abordaje de biodiversidad está impulsado por lo que llamamos el gran intercambio, que es la fotosíntesis. Supongo que todos ustedes sabrán qué es la fotosíntesis. Hay un aspecto de la fotosíntesis que a veces la gente olvida o que no considera. Cuando la planta produce fotosíntesis, utiliza el carbono de la atmósfera para que crezcan sus tejidos, sus raíces, para que haga todo el ciclo, para que se reproduzca. Pero hay una gran parte de esta fotosíntesis y de carbohidrato que se utiliza para alimentar el suelo y los organismos que viven en torno a las raíces de una planta. Con esto quiero decir que deberíamos tener en cuenta la planta no solamente como plantas que usan el carbono, sino también como plantas que alimentan la vida, los hongos, las bacterias que están en torno a las raíces. Y eso inicia un ciclo virtuoso en donde obviamente tenemos más carbono y también más vida en el ciclo.
La diversidad y la biomasa es clave. Tenemos cultivos de cobertura como estos en Europa, que tienen una alta biomasa, y muchas veces con muchas especies utilizamos cultivo de cobertura de 10 a 12 especies. 7 es la mezcla ideal. Lo más importante no es solamente la cantidad de especies, sino también la cantidad de familias botánicas diferentes que hay en esa combinación. Legumbres, gramíneas y también crustíferas. Es importante mezclar diferentes familias botánicas porque todas ejercen un impacto diferente, y esto crea una especie de competencia entre las diferentes especies, lo cual contribuye a crear diversidad por encima de la tierra, pero también por debajo de la tierra con los distintos sistemas de raíces. Esta es una foto que tomé hace 2 años en Bélgica. Es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, la siembra directa de cebada de invierno en una mezcla de cultivos de cobertura con múltiples especies, 7 o 8 especies diferentes, sin control químico. Eso es lo que estamos tratando de hacer. A veces tenemos que utilizar control químico, glifosato, para matar el cultivo de cobertura, y a veces funciona bien sin control químico y con las herramientas adecuadas. Como podrán ver acá, esa tierra, ese suelo estuvo cubierto durante todo el año con mucha diversidad y con mucho ciclado de nutrientes y cultivos. Otro ejemplo es lo que llamamos cultivo acompañante o rotaciones complejas. En Francia, justo después de una cosecha, se planta canola junto con trébol y trigo sarraceno. Sí, el sarraceno, trigo sarraceno en español. Es el buckwheat en inglés. La idea acá es tener una siembra, 3 cosechas. Entonces plantamos canola. En octubre ya podemos cosechar el trigo sarraceno, porque es un cultivo con un ciclo corto. En julio, obviamente, tenemos la cosecha principal de canola. Y luego, después, el trébol puede crecer y se lo utiliza como producción de semillas. Entonces, una vez más, una operación mecánica sola y 3 cosechas. El último ejemplo de diversidad es el cultivo, la entresiembra. Acá tratamos de reducir el tiempo y de anticiparnos con trigo y con soja. En lugar de utilizar el tiempo que hay entre trigo y soja, nos anticipamos, y con algunos ajustes y algunas especificaciones de equipos y especies podemos plantar la soja, digamos, un mes antes de que se coseche el trigo, incluso antes, para que al cosechar el trigo ya tengamos la soja en una etapa de crecimiento de 1 o 2 meses. Entonces aceleramos la rotación y aumentamos la diversidad. Y el último punto con respecto a la diversidad, por supuesto, incluye el ganado. Pensamos que el ganado y los cultivos deben estar más integrados debido a la revolución agrícola e industrial. Se tendió a separar ambos sistemas, pero la integración ofrece muchos beneficios y muchas formas y soluciones para implementarlo. Puede ser una pastura semiperenne, puede ser ganado que haga pastoreo en cultivos de cobertura, por ejemplo, para ayudar a destruir y controlar los cultivos de cobertura. Puede ser alguna solución más extrema como esta. Acá hay ovejas que están pastoreando en un cultivo de cobertura en un invernadero en Holanda, donde también trabajamos. Entonces, claramente, en cuanto volvemos a traer el ganado a la tierra, a los suelos, cambia la materia orgánica y básicamente cambia la vida del suelo, y podemos llegar a tener un sistema que acelera
la salud del suelo, la recuperación de la salud del suelo. Esta es una breve demostración. Sé que es un poco extremo en cuanto a los números, pero es para que tengan en cuenta el objetivo. Lo ideal es tratar de pasar de acá a acá. Hoy tenemos algunos establecimientos en Europa y en otras partes del mundo que tienen muy poca materia orgánica, solo un 1%, muy poca capacidad de retención hídrica, mucha compactación, es decir, poco aire en el sistema, y muchos minerales, arena, limo, arcilla. Lo que queremos pasar es a esto, más retención de agua, más aire, más materia orgánica. Y esta es la forma, y así volvemos a la primera diapositiva que vimos al comenzar. Necesitamos sistemas más regenerativos para reconstruir la materia orgánica del suelo. ¿Cuál es nuestro objetivo agrícola? Queremos cambiar la forma en que los agricultores miran la tierra, piensan en la tierra y piensan en la estructura. Queremos mejorar la salud del suelo, lo cual automáticamente mejora la inmunidad vegetal, porque la inmunidad de las plantas está vinculada con un mejor balance de la biología del suelo. Esto a su vez ayuda a contar con mejores alimentos de mejor calidad, y esto, por supuesto, lleva a una mejora en la salud humana, como dije al principio. Y para finalizar, quiero contarles algunas razones por las que hay que prestar atención. Ya les dije varias veces que estamos tratando de mitigar la pérdida de rentabilidad. Estamos convencidos de que podemos generar un cambio y pasar a la agricultura regenerativa sin perder rentabilidad. A través de una transición gradual se puede lograr esto. Necesitamos tiempo, obviamente, pero muchas veces la gente piensa que para pasar de convencional a agricultura regenerativa o sostenible hay que perder dinero. No es cierto. Nosotros lo estamos viendo, lo estamos haciendo en los establecimientos. Si uno presta atención a todo el sistema, si uno considera todos los aspectos, a lo largo de 5 a 7 años podemos retener la rentabilidad y evitar lo que llamamos la curva J. Mucha gente piensa que tiene que perder dinero antes de volver a ganar. Algunos datos acerca de lo que está pasando en Europa con remolacha azucarera, trigo de invierno y cebada. Esta es una comparación de la estructura de costos. No es el rinde ni los ingresos, son los costos. Y acá medimos a través de la agricultura regenerativa, en comparación con la convencional, podemos reducir el costo, son las barras verdes, hasta un 20%. Esta no es una operación científica muy grande, no es un estudio científico muy profundo, simplemente analizamos los datos de algunos establecimientos en Bélgica, el costo y también el carbono. Y para relacionar esto con todo lo que venimos hablando acerca de la recuperación de carbono en el suelo, nosotros utilizamos algunas herramientas de modelado para tratar de estimar la cantidad de carbono que podemos secuestrar en el suelo a través de las diferentes prácticas. Y vemos que con las prácticas convencionales, en el caso de trigo de invierno, muy intensivo, con mucha mecanización, tenemos una emisión positiva de carbono, mientras que con la agricultura regenerativa podemos secuestrar hasta 1,7 toneladas de carbono por hectárea por año. Hay más información en la otra presentación, pero esto es algo para tener en cuenta también. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hay algunas, yo tengo varias preguntas, pero voy a dejar al público a ver si hay alguien que quiera preguntar algo. Le acercamos el micrófono. Levanten la mano y le acercamos el micrófono. ¿Qué tal? Quería saber si sabía algo respecto al plan de uso y manejo de suelo que se implementó en Uruguay, si sabe del tema y las consecuencias que ha tenido.
No, no especialmente en Uruguay. No trabajamos mucho en Uruguay. Pero yo diría que el abordaje va a ser el mismo que el de Argentina. Quizás el clima es un poco diferente, pero lamentablemente no tengo datos con respecto a Uruguay. Lo lamento. Yes, the question is about La pregunta es if you have been studying the si han integration of estado biogas estudiando la systems and integración return of effluents into the soil de los in a sistemas whole y el loop, as retorno de the Biogas and afluentes al Right suelo. Initiative in Italy, for example, En is Italia, doing. por ejemplo, se está haciendo esto. Yes. Cattle manure? Not cattle manure. The ¿Se effluents refiere a after ganado y the estiércol? they No. are digested in the digesters. Una vez que son el uso de digestores. No tengo datos específicos acá al respecto, pero en Europa, en Bélgica, hay muchos productores que utilizan esto como fuente orgánica de fertilizantes. Creo que es una fuente interesante de fertilización orgánica. Mucho fósforo, potasio, todos los nutrientes principales. Probablemente tengamos que analizar la composición porque creo que todo digestor, todos los digestores pueden variar mucho entre sí porque la fuente de la materia orgánica que ingresa es muy diferente. Ese es uno de los problemas. Entonces, si queremos realmente controlar los sistemas y entender en qué medida estamos alimentando el suelo, tenemos que hacer eso, pero tenemos que primero controlar la composición. ¿Preguntas? Bueno, tengo una pregunta yo, Tomás, para abrir el debate. No sé si estás escuchando. Sí, Okay. claro. ¿Qué diferencia ves, un poco mostrando lo que mostraste de agricultura regenerativa, con las prácticas que vos mencionaste que se vienen haciendo hace 30 años? Acá por ahí le llamamos más agricultura de conservación que regenerativa. ¿Qué diferencia ves o qué tan lejos está el productor argentino en base a la experiencia inclusive de los campos que pueden trabajar aquí? ¿Qué diferencia hay con lo que ustedes plantean y cuál es ese gap o esa diferencia, si la brecha es muy larga o no? Gracias por tu pregunta interesante. Creo que no hay una gran diferencia. Para nosotros, la agricultura de conservación incluye 3 principios: minimización de la labranza, rotación de cultivos, diversidad de cultivos y cobertura del suelo. La agricultura regenerativa le suma la rotación con ganado, integración con ganado, como decía, porque se trata de volver a traer el ganado a los campos y también se utiliza estiércol. Una de las diferencias que yo observé en Argentina, no soy un especialista en Argentina, no vi todo, pero de unas diferencias que observo es que hay muchos establecimientos muy buenos que hacen agricultura muy técnica, muy intensiva, pero solo se concentran en los cultivos, y hay algunos otros establecimientos ganaderos que son muy buenos, pero no se comunican mucho entre sí. En la ruta uno ve muchos feedlots de un lado, muchos cultivos del otro lado, todo muy bien, pero a mí me gustaría que hubiera una mayor integración, más estiércol que vaya de un lado al otro, una mayor integración en la agricultura regenerativa o en Europa. Estamos más integrados. Esa es una de las diferencias. Y quizás otra sea que creo que el uso de cultivos de cobertura ya es muy amplio en Argentina. Hay mucho centeno, pero creo que todavía hay espacio para mejorar y utilizar una combinación más diversificada. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ahí está. Tomás, ¿qué tal? Ahí veo esa abeja. ¿Le dan mucha importancia también a la fauna? A las abejas en la agricultura generativa. ¿Le dan importancia?
Sí, sí, no somos entomólogos, no somos especialistas, no nos especializamos en medir la fauna, pero claramente es importante porque esto es lo que nosotros llamamos servicios auxiliares. Y hay muchos servicios naturales que brindan los insectos. Son servicios que no observamos, pero en cuanto esos insectos desaparecen, sí empezamos a ver que surgen problemas. Entonces, para nosotros, obviamente, es muy importante y por eso sí tenemos una abeja acá en esta imagen para recordar que, como decía, la naturaleza es compleja y hay muchas interacciones beneficiosas entre insectos, plantas, el suelo y otros animales, y tenemos que comprender eso. Como decía el otro orador, como productor tenemos que dejar de levantarnos a la mañana y pensar en qué vamos a matar, insectos, malezas o lo que fuera. Tenemos que empezar a pensar cómo podemos aumentar y mejorar la vida biológica. Eso es más importante. Hola, bueno, yo veo que la gran diferencia que podríamos encontrar acá en la Argentina es que trabajamos con cultivos OGM, con herbicidas selectivos. Entonces, la combinación de cultivos podría ser catastrófica en esos casos, ¿no? Cuando son selectivos solamente para soja o para otro tipo de cultivos, hacer una combinación de distintas especies no podría estar resultando, por lo cual tendríamos que tener un cambio de paradigma de producción. ¿Qué opinas sobre esto, no? También es una buena pregunta. Para nosotros, el problema de GMO no es el principal problema. El principal problema es la falta de diversidad. El hecho de que se utilice solamente sistemas de monocultivo, por ejemplo, solamente maíz o solamente maíz y soja, que son cultivos de primavera todo el tiempo, ese es el problema. Yo no estoy culpando a nadie ni hablando acerca de los GMOs, aunque preferimos no utilizar organismos genéticamente modificados, pero básicamente el problema es trabajar solamente con una o dos especies todo el tiempo. Eso está mal. La naturaleza es mucho más compleja y debemos tratar de integrar diferentes cultivos mucho más, de invierno, de primavera. Tenemos que cubrir el suelo durante todo el año y también cultivos de cobertura que no se cosechan automáticamente. Tenemos que tener más especies en los cultivos de cobertura también. Sí, como usted dice, es un cambio de paradigma. ¿Una pregunta más? Quería saber cuál es el motivo de la adopción en Europa de parte de los productores de este sistema. Si es por un tema de concientización de menos uso de químicos, si es un enfrentamiento con la ciudadanía, si es incentivo, prohibición o obligación del Estado, si es algo económico. Gracias por la pregunta. Hay distintas razones. En Europa tenemos mucha presión de los consumidores. Vemos y sentimos que el viento sopla para un lado y el consumidor nos está pidiendo que cambiemos la manera de la producción de alimentos. Hace 20 años los consumidores iban al supermercado, compraban alimentos, no les importaba de dónde venía y cómo se producía. Ahora hay mucha presión que se ha transformado en presión política y esa es una de las razones por la cual los productores están tratando de cambiar. Pero yo creo también que otra razón es que los mismos productores entienden y descubren que su sistema no es lo suficientemente rentable, están perdiendo dinero. Por lo tanto, tienen que cambiar la manera de producir, tienen que encontrar una forma de ser más rentables. Y también son los
testigos más cercanos del impacto ambiental. En Europa mucha gente le echa la culpa a los productores porque no le prestan atención al medio ambiente, pero los productores son los que todos los días ven lo que pasa con el medio ambiente, en el agua, en el suelo, y están empezando a entender que hay algunas palancas que pueden utilizar para mejorar el sistema. Hay más presión de los consumidores, razones de rentabilidad, como acabo de decir, perdimos el 25% de ingresos netos por hectárea en Europa. Esto son estadísticas de Eurostat, son cifras oficiales. O sea, necesitamos encontrar mayor rentabilidad, más rotación y obviamente el acceso al mercado es distinto. Y en lo que respecta a incentivos, es una buena pregunta también. Creo que se viene. Todavía no hay muchos incentivos. La legislación le está tratando de empezando a prestarle más atención, no tanto a la materia orgánica y al secuestro de carbono, pero yo creo que esto es una tendencia que cada vez no sé si hay alguna pregunta más. Se va a Tenemos intensificar. tiempo para una más, si no ya terminamos. ¿Alguno más? Bueno, gracias, Tomás. Thank you very much.